Amados hermanos, se recuerda la enseñanza del domingo pasado sobre la presencia de Dios, cómo es de importante que vivamos en la presencia de nuestro Dios. Miren, nuestros jovencitos que van a recibir la palabra. Muy bien, entonces hoy vamos a seguir en la misma tónica y hoy vamos a hablar de que su presencia nos llena nuestras vasijas de aceite fresco. Y la lectura de la palabra que hoy trajo mi hermano Lucio tiene que ver precisamente con algo que es fundamental, hermano, ¿verdad? Dios nos manda, hermano, a estrechar nuestra comunión con Él, tener mejor relación, como nos relacionamos con las personas cuando hablamos, cuando nos juntamos, cuando nos vemos con estas personas. Y vamos teniendo una amistad. Dios quiere tener una mejor amistad con nosotros. Y tú sabes cuál es el mecanismo: la oración, la lectura de la palabra, qué sé yo, que son disciplinas espirituales, ¿ya? Ahora, la presencia de Dios no solo te da descanso, sino que te trae, ¿no?, una unción para hacer muchas cosas. Y en el llamado que todos tenemos de Dios, necesitamos esa presencia. ¿Amén? Ahora, la meta de nosotros como cristianos, hermanos, ¿ya?, es cada día orar más para conectarnos con Él. Ahora, yo siempre estoy hablando de lo que es la disciplina del cristiano. Hay hábitos que tenemos que los hemos adquirido con el tiempo, con los años. Y usted dice, voy a dejar esa cosa que hago. A veces no es fácil dejar los hábitos, pero podemos sustituir los hábitos. Si usted no oraba, que era un mal hábito, digamos, pues, usted dice, voy a empezar a tomar tiempo en la búsqueda, en la comunión con Dios, y voy a empezar a tener un hábito. Y usted se marca un tiempo para leer la palabra, un tiempo para orar. Y yo le garantizo que después de 21 días usted va a ir mejorando en su relación con Dios. Porque va a tomar un hábito. Usted va a decir, no, yo voy a orar a tal hora. O voy a leer la palabra a tal hora. Eso te da esa conexión con Dios, ¿verdad? Ahora, la fuente de vida es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos que estar conectados a esa fuente. No podemos desconectarnos porque luego viene el desánimo y luego viene nos enfriamos, nos entibiamos primero y nos enfriamos. El creyente no debe de enfriarse. Por eso el hecho de congregarnos, siempre estamos animándote a que te congregues, ¿verdad? Obviamente en el proceso de tu vida de búsqueda de Dios, a veces va a ser necesario el quebrantamiento. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, hay momentos en la vida que tenemos que, por romper esos hábitos viejos, vamos a ser afectados. Y usted va a decir, pero yo antes tenía tal costumbre, y eso, la carne reacciona a eso, y la carne a veces te va a hacer sentir mal. Está siendo quebrantado. El quebrantamiento es importante. Y hablamos de Moisés el domingo pasado, hablamos de David, hablamos de Abraham, que fueron hombres que tuvieron un proceso de quebrantamiento para poder ganar esa presencia. Y recuérdense la historia de Moisés allí en el capítulo 33, ¿verdad? Cómo Dios, por el pecado de ese pueblo, Él quería alejarse de ellos. No les prometió la presencia de un ángel, pero Moisés había entendido lo importante que es estar conectado con Dios. Y Moisés, ¿se recuerdan cuando subió allá al monte Sinaí? Tuvo 40 días de experiencia de ayuno, una vivencia maravillosa que tenía con Dios, que incluso pudo ver la espalda de Dios, dice la palabra. Entonces, todo esto, hermanos, Dios quiere que entendamos que la búsqueda de su presencia es importante. Y hoy, esta mañana, quiero seguir en el tema porque Dios quiere que alcancemos la madurez espiritual para nuestra vida.
y para que aprendamos de una manera mejor a enfrentar las diferentes situaciones. Y para eso una madurez espiritual se hace necesaria. Dios quiere que forjemos nuestra vida a imagen y semejanza de Cristo, es lo que dice la palabra. Ahora, para nosotros sumergirnos en la presencia de Dios, vamos a tener beneficios, hermano. Y uno de los beneficios es la unción. Dios no te va a dar unción si no entras en comunión con Él. Y la unción se necesita. Dice la Biblia que la unción pudre el yugo. Y hay tantas situaciones que el cristiano puede vivir, pero cuando está fuerte espiritualmente y está lleno de esa unción que Dios trae, pues su vida va a ser mejor, más llevadera, digamos así. Y va a poder tener la autoridad y el poder que Dios quiere que tengamos. Porque vivimos situaciones de diferente índole y el cristiano siempre va a vivir en una guerra espiritual, ¿verdad? Ahora, la unción Dios la confía en aquellos que buscan su presencia. Si tú no oras y quieres unción, va a ser un poquito, quizás imposible tenerla. Pero la necesitamos, amén. Y quiero hablarles esta mañana de lo que es el aceite de la unción. Leímos allí en el capítulo 30 de Éxodo, cómo Dios le daba importancia a este tema de la unción. Incluso dio una fórmula para que ungieran con aceite a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, que eran los únicos que recibían el aceite de la unción. El aceite de la unción, hablando del aceite de oliva, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, dice la palabra ahí en Santiago: está alguno enfermo, llamado a los ancianos para que lo unjan con aceite en el nombre de Jesús, y él será perdonado sus pecados y será sanado. O sea, la unción con aceite existe, es real, la Biblia habla de él y nosotros creemos en esa práctica. Ahora, el aceite ocupa un lugar importante en las tradiciones religiosas. Los judíos, ¿verdad? Los reyes eran ungidos, aún ahora. Hace unos días vi una película yo del rey de Inglaterra, que cuando llegó a este nuevo rey pues a estar, ya no tienen la preponderancia de antes. Los reyes son figuras decorativas, pero lo ungieron como rey. Todavía tienen algunas costumbres que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los reyes, los profetas, los sacerdotes tenían que pasar por un procedimiento de unción. Y por eso nosotros leemos ahí que da una fórmula. Amén. Ahí en Éxodo 30, del 22 al 25, dice. Si entonces este aceite que se preparaba, dice que le dijo Dios, Jehová, a Moisés, miren, la instrucción venía de Dios. Tomarás, le dijo, especies finas, de mirra, que era uno de los ingredientes, 500 ciclos, le dijo. De canela, la mitad, 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500. Dice, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Y miren lo que dice en el versículo 25: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. El aceite se origina de la aceituna. Y en Israel hay árboles de cientos de años dando aceitunas, y es tan importante en la economía la aceituna. De ahí se extraen varias cosas
pero principalmente el aceite de oliva. Es un aceite más liviano que el agua, es insoluble en el agua, pero es soluble en el éter. Y esto del éter tiene un trasfondo espiritual, hermano. Es una figura, porque el éter cuando tú lo sueltas te puede dormir, ¿verdad? Tú le pones éter en una persona, te duerme. Y en el ambiente espiritualmente eso tiene que ver contra espíritus demoníacos, ¿me entienden? Y el aceite tiene una importancia en eso, en la lucha espiritual. Y la unción que Dios trae a través de estos ingredientes que son físicos, pero que tienen una importancia espiritual, ¿verdad? Allí donde están los principados y potestades, ¿verdad? Allí la unción tiene acción. Pastor, ¿pero cómo? Sí, lo tiene. Nada más que el que lo aplique debe de saber aplicarlo y debe estar limpio, sin pecado. Amén, hermano. En los tiempos pasados no era cualquiera que ungía. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, en la gracia, es diferente. Amén. Y podemos usar el aceite. Y tiene una importancia, ¿verdad? Entonces, pero esa unción, si tú hoy oraste y te metiste en ayuno y estás orando por unos días, pero después paras de orar y dejas de buscar a Dios, la unción que habías recibido se va diluyendo, se va perdiendo. Por eso los grandes hombres de Dios oran todos los días, 2, 3 horas o más. Y de esa manera Dios los unge con su presencia. ¿Me estás entendiendo, hermano? No directamente con ese aceite. Lo que pasa es que el aceite como tal es una figura. Y Dios le da la importancia como para que el hombre entienda, ok, te voy a aplicar físicamente, pero tú busca del aceite verdadero, del aceite de la unción, aquel que viene directamente de Dios. Pero nosotros simbólicamente lo aplicamos y por fe cuando tú eres ungido, tú recibes ese aceite de la unción. Pero tu condición espiritual tiene que estar bien. Amén, hermanos. Amén. No sé si me doy a entender, pero esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque el aceite, al igual que lo pones, aquí tenemos un aceitito nosotros que tiene un olorcito bien sabroso, y lo ponemos, después de un momento se diluye. Se pierde, la unción la podemos perder. La falta de conexión con Dios, si nos alejamos de Dios, podemos disminuir esa unción. Amén. Así como el aceite se evapora o se seca, así la unción se puede secar. Por eso David decía y le pedía a Dios que lo ungiera con un aceite fresco. Porque el aceite viejo, ¿qué pasa con los aceites de carros que ya están viejos? Tan negros y salen por el escape de oscuro, ¿verdad? Como humo, y tienen hasta mal olor. Hacemos la comparación porque es importante. Un aceite de oliva que usted lo deja abierto y se contamina, echa mal olor. Ya no puede usarlo para la cocina. El aceite de la unción puede echar mal olor si usted no renueva su comunión con Dios. Entonces, todo esto es importante para nosotros como iglesia, porque necesitamos ser una iglesia ungida, una iglesia llena de poder. La unción te da poder, la unción te da autoridad sobre las fuerzas espirituales y aún sobre las personas. Una persona llena de Dios tiene autoridad para hablarle a otras personas. Y más si esta persona conoce de la palabra y la ha memorizado y la sabe. Amén. Ahora, hay beneficios de este aceite fresco. Uno de ellos que se puede intercambiar. La unción que yo tengo puede ser corporativa. Yo te puedo ungir y tú recibes la unción. Me recuerdo la historia de Claudio Freyson. Es un hombre que tiene un ministerio poderoso en Argentina, pero por 7 años su iglesia no mejoraba ni desarrollaba, como 4 o 5 señoras mayores que tenía en la iglesia, y bueno, batallaba. Pero un día se vino a Estados Unidos a ser ministrado por un evangelista que existía y que existe todavía, Benny Hinn. Es una historia real y él la cuenta en su libro.
Y llegó y Benny Hinn lo ungió, oró por él y lo ungió con aceite. Y ese hombre, cuando regresó a Argentina, empezó su ministerio a cambiar. La unción de este siervo fue transferida. Amén, hermano, qué importante. Y él comenzó su ministerio y ahora es una iglesia, es un ministerio grandísimo. Yo estuve en esa iglesia hace varios años allá en Buenos Aires, Argentina. Después lo trajimos nosotros en una campaña allá a mi país, El Salvador, ¿verdad? Y donde en el estadio la unción de él se penetró en el estadio y la gente caía borracha del espíritu. Para que entiendas estas cuestiones espirituales. Pastor, pero ¿cómo es eso? Eso es espiritual. La unción de este hombre se proyectó y hubo cantidad de sanidades, milagros, conversiones y los jóvenes borrachos caídos en el suelo hablando en lenguas. Y tú puedes decir, pero eso es mentira, pastor. No, no te voy a mentir. Es real y existe y sucede. Es lo sobrenatural de Dios que quiere traerte a ti. ¿Me entiendes, hermano? No hay nada mayor gozo. Yo me recuerdo que mientras estuve 4 semanas allá en Argentina, pasábamos en el suelo gran parte de nuestras noches, porque todo el tiempo estaba ministrando Claudio a nosotros. Yo llevé un equipo como de 20 jóvenes para aprender en las misiones, y todos los días estábamos en el suelo por la unción. Era poderoso y había mucho avivamiento, que es el otro aspecto. Obviamente la búsqueda de Dios tiene un precio. Buscar esa unción tiene precio. Amén, hermanos. Es esa relación de renovar con el Espíritu Santo. Amén. Comer maná fresco. Yo me recuerdo de esos tiempos. Pasábamos nosotros orando casi todo el día. Y usted puede decir, qué exagerado, pastor. Pues sí, es exagerado. Pero pasaba. Y estábamos metidos en la iglesia y no sentíamos el tiempo. Y la gente hacía fila, entraban por un lado, eran ministrados y salían por el otro lado. Calles, filas en las calles de gente, buscando la unción del Espíritu Santo. Buscando un aceite fresco. ¿No te gustaría a ti tener esa experiencia, hermano? Yo te estoy hablando de eso, es como para decirte, ¿sabes qué? Creo que debemos de cambiar nuestra rutina diaria de servicios, de cultos. Cambiemos, ya dejemos la metodología antigua, el aceite viejo que hiede. Gracias, hermano. ¿Me entienden, hermano? Tenemos que cambiar. Hay que pensar en algo nuevo, vasija que recibe un aceite fresco, ya no el aceite ese que está diluido. Amén, hermanos. Amén. Compartamos, que se sienta esa presencia, que cuando comenzamos a adorar a Dios haya tanto, tan bonito, que tú llores, que tú seas sanado sin darte cuenta. Venías con un dolor y te vas danzándole al Señor. Amén, hermano. Es esa realidad la que debemos de cambiar nosotros. ¿Pero qué hacemos, pastor? Busquemos la presencia. ¿Cómo, pastor? Yo te voy a explicar. Esa abundancia, hermano, de aceite fresco nos mantiene unidos. Amén. Sin divisiones, sin contiendas. ¿Se recuerdan las sardinitas, hermanos? En una cajita sí hay un montón de sardinitas bien ordenaditas, y el aceite que está ahí las mantiene bien bonitas. Sardinitas, nosotros unidos en una unidad en el Espíritu, buscándolo a Él, que no nos importen otras cosas. Amén, hermano. Oh, hay problemas, de olvidarte, echémoslo fuera en el nombre de Jesús y busquemos la presencia de Dios. ¿No te gustaría, hermano? Hagámoslo. Esa unción fresca, que cuando entres allá, en la entradita, vas a empezar a sentir un escalofrío y vas a buscar venir al altar, arrodillarte y decirle, ¿qué me vas a dar hoy, papá? Yo vengo buscando un pan fresco.
Qué rico cuando el pan está recién salido del horno, ¿verdad? El otro día fuimos por allá a comer y me dieron un pancito caliente. Yo dije, suave, te lo comes, pero es un pan, un bolillo de esos viejos de un día para otro está todo duro, ¿verdad? La palabra cuando no viene ungida está dura, nos ofende a veces, pero necesitamos una palabra fresca. Solo el Espíritu Santo, la unción de Él nos la puede dar. Amén, hermanos, qué importante. Cristo vive. Ayúdenme a buscar yo a Dios. Ayúdenme, hermano. Motívenme, demándenme. Pastor, no están pasando milagros, hay que orar más. Pastor, hay problemas, hay que orar más. Hay que conectarnos más con el Espíritu Santo. Él, a la verdad, nuestro espíritu está dispuesto. La carne es débil y a veces vamos algo va a pasar en nuestra carne porque somos seres humanos. Pero el espíritu anda moviéndose y queriendo que tú lo busques. De madrugada te buscaré, le decía David. Mi alma tiene sed de ti, mi Señor. Recibamos pensamientos nuevos que vengan de Dios. Ideas maravillosas. Ahí estamos bregando a veces. ¿Qué hacemos con las almas que se van? No te preocupes. Ora, métete con Dios. Él se va a encargar. Amén, hermanos. Sí, parece mentira. Que nos aconseje Dios. Que su Espíritu Santo se deleite Él en nuestra adoración. Que no nos fijemos más que en la adoración. Tal vez yo destemplado, pero tú no te importa. Amén, hermano. Qué importante. Necesitamos el consejo de Dios, un consejo fresco, dice Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Él es Dios, hermano. Él tiene la mejor respuesta para nosotros. Nosotros como humanos somos limitados a veces y a veces somos hasta egoístas. No queremos que otros disfruten de esa presencia y como no queremos, tampoco nosotros la buscamos. Pero cuando todos venimos buscando a Dios, ¿qué diferencia, hermano? Él se va a manifestar. Pero si venimos todavía pensando, ay, tengo que ir otra vez, pues no es así. Buscar a Dios es con el corazón, con el deseo. Estás tan agradecido, yo estoy agradecido con Dios. Yo digo, yo no voy a dejar mi ministerio y voy a tratar, quizás no lo estoy haciendo de la mejor manera, pero tengo que buscar más a Dios para que me ayude. Porque esa es la realidad de la vida, hermanos. El aceite fresco nos va a dar nuevas fuerzas. Diga el débil, fuerte soy en el espíritu. A lo mejor andas pasando dificultades de tu salud, de tu familia, pero tú te renuevas a través del aceite fresco, buscándolo a Él. Ahora, hay consecuencias cuando este aceite se hace viejo. Amén. El aceite viejo, el aceite quemado, tiene un olor rancio. Ponga un bote de esos aceites y déjelo abierto y van a entrar algunas bacterias en el aire y lo van a ranciar. Qué feo el olor de un aceite rancio, amén. Así puede ser mi unción que esté rancia, porque no lo busco a Él. Perdóname, hermano, si mi unción está rancia, está reseca, porque no lo busco. Ayúdame a buscarlo. Vente conmigo a la iglesia. Metámonos en oración el viernes. Todos vengamos a la iglesia. Adorémoslo. Oremos. Juntémonos con gozo, con gusto. Si no hay refrigerio, no importa. Recibamos el refrigerio de Dios. Amén, amén, hermano. Amén. Yo te animo a que pensemos diferente. Ya es tiempo, hermanos, que pensemos diferente. Ya estuvo suave de los métodos rutinarios y caducos. Tenemos que cambiar en la iglesia, hermano. Cambiemos. Seamos eso, miren, la generación del vino nuevo. Ahí está el rótulo, pero a veces lo leemos y
es suficiente quizás. El aceite viejo echa humo. Si no veamos el carro, ahí ya me toca, por cierto, cambiarle aceite a uno de mis carros. Ya se siente olor a viejo. ¿No sientes olor a viejo en la iglesia? Un aceite que está quemado y que tenemos que cambiarlo, hermanos. Pero es todos, no solo yo, aunque es mi responsabilidad. Todos tenemos que ir al, ¿cómo se dice en inglés? Oil change. Dígalo conmigo, oil change. Necesitamos un cambio de aceite, hermano. Me recuerdo cuando mis carritos viejos, uno estaba revisándole ahí la varilla y tal. Hoy ahí te sale, te muestra todo cuando el aceite ya necesitas cambio. ¿Por qué no ves tu vida espiritual y revisas cómo está tu aceite? Amén, hermano. ¿Por qué no revisamos nuestro aceite? Simbólicamente saque la varilla y vea los niveles de aceite. Si está viscoso, si está hay viscosidad o está ya que se le pega en las manos. Porque ese es el aceite viejo, que no tiene viscosidad. La falta de unción en el cristiano es un mal olor, espiritualmente hablando. El aceite, cuando usted arranca el carro, la humareda de atrás. Hay que cambiar el aceite. Ya tiene mal olor. Y eso tiene que ver con el comportamiento de nosotros. Y me vas a perdonar, pero voy a hablar un poco de eso. ¿Cómo actúa una ovejita de esas ovejitas? Que gloria a Dios por las ovejitas, que son afectuosas. Cuando estamos ungidos, somos afectuosos, dóciles, mansos, no mensos, ¿verdad? Mansos. Sí, una oveja llena del Espíritu va a ser afectuosa, a entrar allá con una sonrisa y casi danzándole al Señor, no con la cara arriba. Amén. Sí, hermano, perdóname, pero yo estoy hablando de mí, con el ceño fruncido, con dos líneas que te hacen en la frente. La oveja ungida no va a ningún sitio, no anda buscando por otro lado. Viene a la presencia de Dios, al lugar donde Dios la trajo, donde Dios la tiene plantada para que dé fruto. Se deja conducir. Qué hermoso cuando hay esa unción. No hay problemas. Y si hay problemas, hierro con hierro se aguza, y en amor nos decimos lo que hay que decir, pero no nos resentimos. Hello. Sí, hermano. Entendamos las cosas. No, me que los pastores. No, papito. Es tú y tu vida con Dios. Es tu relación con Dios. No me vengas a mí echando la culpa. Yo te voy a ayudar y voy a orar por ti. Y voy a tratar de cambiar mi manera de ser. Estoy de acuerdo. Pero tú tienes que ser afectuoso. Tienes que ser dócil. ¿Cómo lo logro, pastor? Métete con Dios. Comunícate con el Espíritu Santo. Hermano, no hay de otra manera. La comunión con Dios. Que el aceite esté grueso. ¿Ven, hermano? Cuando lo decantan en el carro, que le echan el aceite, hasta el carrito, el pobrecito agradece, hasta más rápido va. No tose el carro en el camino. Sí, hermano. Sí. El aceite grueso evita la fricción. Yo cuando vengo ungido y el otro hermano ungido, aunque haya algunas situaciones, las resolvemos en amor. En amor. Unidad, hermano. Ministerial. Todos trabajando. Ayer cuando, no voy a reclamar, solo voy a decir, pocos hermanos trabajando. Gloria a Dios que los que estaban tenían unción y ahí estaban trabajando. Pero cuando hay unidad, todos hacemos un esfuerzo y le damos al Señor un tiempo, hermano. Amén. No estoy reclamando, solo estoy diciéndote que tomes en cuenta que te necesitamos aquí, pero necesitamos ungido.
Amén. Amén. Sí, hermano. Sí. Aleluya. Sí. Unámonos y adoremos a Dios en unidad. Sintámonos parte de la iglesia, hermano. Siéntete que aquí es tu casa. Amén, hermano. Eso es parte de la llenura en el Espíritu. Dice Juan 17, 21 al 23. Están sintiendo y recibiendo la palabra, ¿verdad, hermanos? No estoy reclamando, solo estoy diciendo. Amén. Me dan chance de seguir diciendo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Y la gran oración de siempre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la unidad. Él quiere que seamos unidos. Miren, las hormiguitas, habían varios hormigueros acá en la iglesia después que llueve, y cuando uno las patea salen todas al mismo tiempo a defenderse en unidad, trabajan juntas. ¡Qué lindo! Quiero decirte que esta nación usa mucho Satanás en esta nación un espíritu, el espíritu del trabajo. Nos hacemos a veces tan atados al trabajo que nos descuidamos de nuestra vida espiritual. No lo permitas, hermano. Siempre hay un límite y tú tienes que disciplinarte y ponerte un límite. Dale a Dios también. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tengamos cuidado, hermano. Algunos que no tienen trabajo están aquí siempre, pero cuando consiguen trabajo se van. Y ya, se olvidaron de Dios. No, hermano. Ten cuidado, cuida tu vida espiritual. ¿Ven cuántos reciben esa palabra? Cuando el aceite está grueso, reconocemos el llamado de Dios que nuestros hermanos tienen y lo respetamos, y si el que es líder le obedecemos y somos obedientes y somos organizados. Amén, hermanos. Aceptemos el liderazgo de los que están puestos en autoridad en la iglesia. Amén. Obedezcamos a nuestros hermanos. La unción, el aceite grueso permite eso. Amén. Aceptémoslos como consiervos en el Señor. ¡Qué lindo! Así va a fluir el ministerio quíntuple. Los que son evangelistas, los que son profetas, los que son maestros. Y vamos a tener, todos van a ser maestros y evangelistas, todos trabajando. Pero si el aceite grueso y fresco del Espíritu Santo fluye acá en la iglesia, como trabaja ese aceite nuevo en un motor de un vehículo, todo va a ser diferente, va a ser como ese carrito nuevo. ¿Se han dado cuenta? Los carritos viejos, los pobrecitos que andan haciendo su último esfuerzo, cuesta que arranquen, pero uno nuevito se le da el primer estarazo y ni se oye el motor. Amén, hermano. Ese es el aceite grueso del Espíritu en nosotros. Qué maravilloso. Ahora, esa unción fresca en la iglesia va a traer un aroma fresco, unidad. Se va a disimular las situaciones, los problemas se van a disimular, los dejamos por un lado. Va a haber una amistad sincera. Vamos a extrañarnos los unos a los otros. Vamos a colaborarnos unos a otros. Sí, hermano. Nosotros necesitamos que nos ayuden con los niños chiquitos, que a veces hay que cuidarlos, pero no hay quien los quiera cuidar. Y allá atrás en las mujeres y no se mueven, con todo el respeto. Pero tenemos que actuar con los niños chiquitos también.
No, pastor, yo estoy muy ocupado. Bueno, pues algo más. Cuidémonos entre nosotros. Hello. ¿Me estás oyendo? Sí. Por eso necesitamos unción, para que cuando nos dan una carga como esa, digamos, gloria a Dios, hermana, yo lo hago con todo amor, amén. En el nombre de Jesús, ahí anda con los niños cuidando. Pues sí, hermanos, eso nos toca. Cuando hay unción y aceite fresco, se pudren los yugos de opresión satánica que vienen atando a la iglesia. Temor a la crítica, temor al que, hermano, yo no puedo, pastor, yo no sirvo, pastor. ¿Qué es eso? Es un temor demoníaco que te ha metido el enemigo, que yo no puedo o yo no quiero. Al legalismo, hay a veces mucho legalismo en las iglesias. Yo no quiero que haya eso. Resentimiento por heridas. Debe terminar eso. Temor al rechazo. Sí, hermanos. ¿Cuántos quieren el aceite fresco de la unción? Amén. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo, porque eso nos va a dar más ventajas que desventajas. Amén. Propongámonos buscar la unción con aceite fresco. Aleluya. Metámonos con el Señor. Y voy a hablar de los atributos, de los ingredientes, porque es importante lo que Dios te quiere dar. Amén. La mirra, ahí dice. ¿Cuál es el primero? Leámoslo otra vez. De mirra excelente 500 ciclos. Te quiero hablar de la mirra. Es uno de los ingredientes que trae la unción. Y Dios lo pone de esta manera para que el hombre lo entienda. Amén. La mirra es una gomoresina, un jugo lechoso de sabor amargo y acre, pero de olor aromático untuoso. Es gomosa y tiene cualidades suporíferas que permiten suavizar los sufrimientos de los torturados. Allá cuando Jesús lo estaban clavando en la cruz, le pusieron mirra. Es un aceite, es una goma que quita un poco el dolor y el sufrimiento. Y esto entendámoslo en la forma espiritual. La mirra allá en el oriente, por ejemplo, es sinónimo de amargura, de exasperación ante las pruebas. Por eso Dios en la unción te va a dar algo para mitigar algo, porque siempre Él tiene cuidado de ti. Amén, hermanos. Amén. Todos somos gente sujetos a pruebas. Y a veces vamos a reaccionar de diferentes maneras. Pero cuando tienes la unción, puede ser que ya no reacciones así. Y te voy a dar el ejemplo de Moisés. Moisés explotó un día de tantos. Porque la gente que lo rodeaba, qué terrible, hermano. Esos judíos que salieron de Egipto venían con tantas ataduras, reclamaban por todo. Era terrible la vivencia de Moisés. Y entonces un día le faltó la unción, se hizo líquida la unción, se bajó la grosura del aceite y explotó. Miren lo que dice Deuteronomio 32, del 48 al 52. Miren lo que dice. Y habló Jehová a Moisés aquel día diciendo: sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira a la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Harán tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin. Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Es tremendo, hermano. Una reacción explosiva nos puede cambiar el ambiente en una iglesia. Como le pasó a Moisés. Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Y saben por qué?
Porque Dios le dijo, háblale a la peña. Hello, háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó a la peña. Porque andaba tan irritado que ya no aguantaba el comportamiento del pueblo de Israel. No le habló, era roca, da agua, debió de haberle dicho. Pero no, me la agarró a golpes. Y de todos modos dio agua. Pero eso marcó su vida. Él necesitaba mirra. Amén, hermanos. Él necesitaba mirra. Que es una parte del aceite de la unción. ¿Están entendiendo? Amén. Pero el aceite fresco da mansedumbre. ¿Estás oyendo? Amén. Mansedumbre. Y hay un ejemplo ahí en Génesis 26, del 15 al 22. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo de Sec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, por eso llamó el nombre del pozo. Y abrieron otro pozo y ciñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructifiquemos. Lo cerraban, él lo abría. Pero no decía nada, no entraba en litigio. Un carácter de mansedumbre. Necesitamos mirra. Amén. Amén. Gloria al Señor. 500 ciclos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? De la mirra, paciencia y gozo. Moisés no tuvo paciencia. Isaac tuvo gozo. En medio de la situación del pleito entre sus criados, él les dijo, está bien que lo cierren, hablamos otro. ¿Puedes tú tomar esa actitud? Sí, con la unción, con el aceite de la unción, puedes reaccionar así. Amén, hermanos. Amén. Vamos a hablar de la canela. Todos conocemos la canela, ¿verdad, hermano? Nosotros, pues en la casa yo hago el café. Es lo único que hago, pero le echo canela. Bien rico, la canela. Dice que la canela produce una esencia, y todos lo sabemos, extraída a base de vapor, que es muy útil para el organismo. Algunos dicen que para la diabetes y otras cosas. La canela es sinónimo de bondad, diga conmigo bondad, y de fortaleza ante las dificultades. El fuego de opresiones, cuando nos somos puestos a prueba, y bueno, también podemos explotar. Porque todo lo que estamos hablando tiene que ver también con el carácter de nosotros, hermano. Cómo actuamos ante la situación. Yo a veces prefiero que digan, no, hombre, pastor, pero no quiero explotar porque es tremendo. A veces somos como fosforitos, ¿verdad? Y eso afecta. Y si eso lo pasamos ya a la relación en el matrimonio con los hijos, pues necesitamos canela también. Amén, hermano. Amén. Ahora, hablemos de Moisés. Él muchas veces tuvo una paciencia tremenda, hermano. Moisés tuvo una gran paciencia. Fue algo increíble, pero como que lo que no logramos en nuestra condición física, emocional, la unción sí lo logra. Parece que de alguna manera Moisés en ese caminar en el desierto a veces
no tuvo la conexión con Dios que tenía o no fue obediente. Y por eso tuvo las consecuencias. Y eso, hermanos, mina nuestra fortaleza espiritual. Y Moisés entró en desesperación. Tratar con gente no es fácil. Y si usted no tiene mirra y canela, va a ser un poquito más difícil. Vámonos ahí a Números 20. No lo vamos a leer todo porque es muy largo. Vamos a ir, dice, le dijo el Señor, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Estoy hablando de Números 20, del 1 al 12. Y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes. Estaba enojado con ellos. Cuando alguien esté enojado, la reacción no va a ser muy buena. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y eso, ya les dije, les trajo consecuencias. Y hay otros versículos, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a leer. Pueden leer Números capítulo 20, del 23 al 29, que tiene que ver con esto mismo. Y Deuteronomio 32, del 48 al 52, que tiene que ver con el carácter y con la necesidad de esos elementos que solo lo tienen la unción santa. Ahora, una unción con aceite fresco fluye de nuestro espíritu a nuestra alma, porque así es como trabajan las cosas. En el mundo espiritual no es cuerpo, alma y espíritu, no. Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere que seamos más espirituales que almáticos y que carnales. Amén, hermanos. Ahora, puede que haya un bloqueo entre el espíritu y el alma. Y eso va a limitar la operatividad de nosotros como hijos de Dios. Y nos va a restar eficacia en nuestro trabajo. Por eso, cuando hay problemas en la iglesia, tenemos que meternos en ayuno y oración para que sean quebrantadas esas oposiciones. Porque si llegamos en nuestra carne y con nuestras emociones, nos va a pasar las de Moisés. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Dios quiere que seamos entonces bondadosos, porque la bondad nutre nuestro espíritu. Y así, de esa manera, cuando tenemos esa actitud, el Espíritu Santo puede trabajar mejor. 200 ciclos de canela nos hablan de bondad y fortaleza de ánimo. Ya serían ¿cuántos elementos? 2, ¿verdad? Mirra y canela. Vamos a hablar del tercer elemento, el cálamo. El cálamo es una especie de caña que al molerla, que es la caña, pues el cálamo es la caña, se saca azúcar, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Y saben qué es el cálamo? Es sinónimo de dominio propio, otro elemento que nos da la unción. Amén. ¿Cuál fue el primero? Paciencia, gozo. El segundo, bondad, fortaleza de ánimo. El tercer elemento, dominio propio, nos lo da el cálamo. Amén. Para poder desarrollar un ministerio tenemos que hacerlo como dice Tito 1, versos 7 y 8. Tito 1, versos 7 y 8. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. ¿Por qué es necesario que el pastor o el obispo sea irreprensible,
como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Amén, hermanos. Si me empiezan a calificar, voy a estar mal. Pero esto es lo que no quiere Dios. Y tenemos que trabajar en esa área. Amén. Y no solo el pastor, también los demás hermanos. Porque de eso se trata. Necesitamos, todos somos llamados, tú lo sabes. Necesitamos ser equipados, hermanos. Ser sometidos a veces a presiones que van a ser necesarias, que van a tener intensidad y nos pueden afectar. Pero acuérdate que no, cuando tenemos la unción del Espíritu de Dios, no entramos solos a la batalla. Amén, hermanos. Amén. El Señor está con nosotros en todo momento. Y usted puede creer que está solo, pero no. Por eso la conexión y la comunión con Dios, para que seamos rodeados de poder. Y cuando venga la crisis, estemos ungidos, fuertes. Y vamos al cuarto elemento, casia. Diga conmigo, casia. Son unas flores amarillas, dice la literatura, olorosas, se muelen para usarlos, la casia. Y la casia es sinónimo de gentileza y humildad. ¡Wow! Otro tanto, hermano. Gentileza y humildad. Y necesitamos 500 ciclos de casia. De los dos anteriores, 250. Del primero, 500. Ya el cuarto son otros 500 ciclos de gentileza y humildad. La gentileza con la gente, hermano. ¡Wow! Ahí creo que también tenemos que trabajar. ¿Qué nos atrae y qué nos separa? Trabajemos en eso. La afinidad con la gente. Claro, a veces tenemos más afinidad con unas personas que otros, es natural. Pero, como hermanos en Cristo, todos debemos de llevarnos bien. Ser gentiles. Y cuando cometemos una falta, ser humildes y pedir perdón. Amén, hermanos. Amén. No es fácil, ¿verdad? No se oye fácil, pero es lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Porque tenemos que buscar, como dice la palabra, al deseado de todas las naciones. Cristo vino y sufrió, fue rechazado, ¿qué no le hicimos a Cristo, hermano? Pero Él lo resistió. Amén. Y Él hoy se le llama en la palabra el deseado de la nación. A través de Cristo es lo que el mundo va a encontrar la respuesta. Ningún Trump ni ningún presidente del mundo va a traer la paz al mundo. Solo Cristo. Y por eso el mundo va a tener que pasar crisis y dificultades. Y vienen días difíciles. Por eso la iglesia debe estar unida para que juntos todos el Señor nos lleve. Y podamos estar en las bodas del Cordero. ¡Qué maravilloso! Pero mientras tanto, vayamos a aquellos que necesitan de nosotros, pero llevemos la unción, el aceite de la unción, lo necesitamos. Dice Ageo 2:7, hablando del temido, ¿cómo se llama? Del deseado. Haré temblar, dice, a todas las naciones, dice el Señor, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En un futuro eso va a pasar. La gente va a anhelar que Dios se manifieste. Entonces la casia, sinónimo de la gentileza que necesitamos para evitar nuestro áspero temperamento. Y qué bueno, las cosas, que ese temperamento pueda ser manejado de la mejor manera. A veces el carácter agrio no nos va a ayudar. Necesitamos ser transformados, necesitamos la unción. Esa unción fresca que nos da gentileza y humildad. Y vamos al último ingrediente, el aceite de oliva. ¿Cuánto dice de aceite de oliva? Un hin.
Un hin. Ahí después les voy a explicar las medidas, porque ni yo me acuerdo bien qué es un hin. Pero aquí lo importante, el aceite de oliva son olivas machacadas, majadas, pulverizadas. ¿Saben qué es el aceite de oliva? Es sinónimo de paz en el espíritu. El único que nos va a traer paz a nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Necesitamos entonces mirra, canela, cálamo, casia, aceite de oliva, dicho de otra manera, 500 ciclos de mansedumbre ante la adversidad, 250 ciclos de abundante bondad y fortaleza de ánimo, 250 ciclos de dominio propio, 500 ciclos de gentileza y humildad y un hin de paz en el espíritu. Amén. Es que necesitamos esto, hermano. Y como lo dije al principio, tenemos que cambiar el ambiente de la iglesia. Tenemos que cambiar la atmósfera. Y los que la pueden cambiar somos nosotros. No solo tu pastor, ni solo tu pastora. Everything. ¿Entendiste, hermano? Todos. Necesitamos. Necesitamos al apóstol por excelencia, necesitamos al evangelista incansable que anda alcanzando almas todos los días, necesitamos al profeta de Dios semejante a Moisés, al pastor desprendido de sí mismo, al maestro forjador de vidas. La unción la necesitamos para que se manifieste el poder y los atributos de Dios, esa unción fresca que hará que nuestros ministerios sean una digna y fiel representación para Dios. Dice Lucas 5:17. Ya vamos a ir terminando. Ahí tenemos la cena del Señor, la vamos a estar tomando. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Cuando tenemos la unción, va a ser igual que Jesús, con poder para sanar. Y Lucas 8:46 dice: pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Con esa unción usted va a poder orar por los enfermos. No solo yo, ni la pastora, todos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a recibir ese poder para liberar a los oprimidos por el diablo. Amén. Así como el Señor fue ungido, allí en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pónganse de pie, hermanos. La presencia del Espíritu Santo provoca cambios en el lugar. Miren lo que dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué pasaría en este momento? Hay un temblor aquí por la obra del Espíritu Santo. Nos salimos viendo afligidos. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ven el resultado de la unción, que no es mentira, hermano. No estoy inventándome algo en esta predicación. Estoy motivándote a que seamos diferentes. Amén, amén, hermanos. Amén. Dice Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahorita andamos llorando ahí que mi hermanito se fue, ya nos quedamos bien pocos y nos afligimos. Oremos, busquemos la unción, que el Señor se encargue de traer las almas, hermano,
pero que nosotros estemos intercediendo por la comunidad. Los cielos de Alvarado están llenos de cemento, de arena, qué sé yo, de hierro, porque no están penetrando nuestras oraciones por la falta de unidad, por la contienda, por tantas situaciones, en lugar de estar buscando la unción como debemos de hacerla. Sí, hermano, es nuestro trabajo, no solo de tu pastor. Yo necesito el apoyo de ustedes. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, sed llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos 7, versos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Saben ustedes lo que le pasó a Esteban? Me lo mataron. Y Pablito fue uno de los que andaba ahí para matar a los cristianos de ese tiempo. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando estás ungido, hermano, vas a ver cosas maravillosas. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Wow. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, perdonamos con facilidad. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Pero para eso necesitamos hacer lo que Jesús hacía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Estaban orando. Tu comunión con Dios, esa presencia de Dios la vas a llevar cuando ores. Pero como iglesia vamos a llevar esa presencia cuando todos oremos. Si eres parte de un grupo de oración, hermano, es tiempo de tomar más en serio ese llamado que tú tienes. Yo te animo a que apoyes el ministerio de la pastora, a orar todos los días a las 5:30. Ahí están 5 o 6 hermanas orando, lunes y viernes también. Pero no lo dejemos, no la dejemos sola. Y acá, los días de vigilia, hermano.